Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos visibilizar y comunicar sobre todos aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, que ves este contenido, va a estar apareciendo una lista de reproducción que te va a llevar a ver todos los programas anteriores, todo lo que hicimos durante el 2020 y todo lo que llevamos en este 2021. Para esta ocasión tenemos como invitada a la diputada Bettina Florito, con quien vamos a hablar en principio, de un proyecto de ley que tiene que ver con mejorar la vivienda de aquellas personas con discapacidad que necesiten una mayor accesibilidad en su vivienda mediante el otorgamiento de créditos para poder llevar adelante estas mejoras. También sobre algunas cuestiones coyunturales y su recorrida por diferentes puntos de la provincia y las inquietudes y los reclamos que la gente le acerca con respecto a lo que estamos viviendo, este contexto de pandemia y demás. También un planteo que han hecho desde su sector, desde su espacio, que tiene que ver con las clases presenciales, este reclamo porque haya más clases presenciales, porque no se restrinjan las clases presenciales, mejor dicho. Y también otra cosa muy interesante tiene que ver con una última reunión que tuvo recientemente con el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Laña, donde también formaron parte de esa reunión algunos pastores evangélicos y han acercado diferentes problemáticas y reclamos que tienen que ver con la seguridad en la provincia de Santa Fe. Todo esto en este nuevo proyecto legislativo que arrancamos de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Bettina Florito. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Facundo? Bien, bueno, vamos a ir arrancando. Me gustaría preguntarle, para comenzar, por esta iniciativa que tiene que ver con crear el programa de mejoramiento de viviendas para personas con discapacidad. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, presentamos este proyecto de ley porque creemos que es necesario que se incluya en créditos a personas que tienen discapacidad y necesitan refaccionar su casa, hacerle algún tipo de accesibilidad. Sabemos que son muchas las personas que están viviendo en casas comunes, digamos, y que necesitan refaccionarlas. Inclusive hay gente que vive en departamentos y no tienen la forma de acceder a poder subir o bajar las escaleras, bueno, poder hacer la modificación que se necesita accediendo a un crédito. Nos pareció que más allá de los cupos de vivienda que puedan tener las personas con discapacidad, que nos parecen totalmente válidos y la verdad que también son muy necesarios, esto de si vos ya tenés tu casa, poder refaccionarla es un beneficio muy grande. Es importante en este proyecto el tema del acceso y la accesibilidad, mejor dicho, universal para todas las personas con discapacidad, ¿no? Como mencionaba recién. Sí, por supuesto, la accesibilidad universal es sumamente importante, en este caso tenerla en cuenta justamente por eso, que todos puedan acceder y que puedan realizar las modificaciones que necesiten en su casa. Son muchísimas los tipos de discapacidades que hay. Uno a veces solamente piensa en aquellas personas que tienen más dificultades para moverse, pero no es solo eso. Hay personas que con baja visión que necesitan hacer algunas modificaciones en su casa para poder manejarse solo, o también las personas ciegas. Hay que pensar también en las personas hipoacúsicas, que se pueda hacer algún tipo de iluminación en la casa para cuando suena el timbre. Son, digamos, cuestiones que nos parecen a nosotros, no que nos parecen sencillas, que no las tenemos en cuenta y a veces son sencillas de solucionar, pero que no tenés la plata para hacerlo. Entonces, bueno, que puedan acceder a estos créditos, que lo brinde la provincia, nos pareció que que ser, tiene que estar y tiene que ser tratado prontamente esta ley. Existen otras iniciativas de otros legisladores similares a esta, imagino que son aquellos también que acompañan con su firma. ¿Han podido juntar esos proyectos para que pueda ingresar y tratar uno
en común? Lo que pasa es que la diferencia de este es que este es un crédito para cualquier persona con discapacidad. Y los otros que se hicieron son para refaccionar aquellas viviendas de Fonavi, por ejemplo, o Claro. los programas de la provincia. Entonces, en ese sentido no serían iguales, se podrían a lo mejor tratar en conjunto, como para ver, digamos, la diferencia de lo que se está planteando en la comisión. Pero si yo mal no recuerdo, no, el año pasado aprobamos uno de la diputada Velati en este sentido. Así que, pero es pequeña la diferencia, pero no dejan de ser distintos, digamos, a quién está dirigido. Ujú. Diputada, me gustaría pasar a otros temas que también están en la agenda. Bueno, en este contexto de pandemia en el que estamos, con las restricciones sanitarias impuestas por este avance que están teniendo los contagios, la campaña de vacunación. Por un lado, varios diputados, entre ellos usted, han pedido que el gobierno esclarezca las irregularidades en la campaña de inmunización, y por el otro, particularmente en su espacio, reclamaron el tema de las clases presenciales, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Sí, la verdad que nosotros pedimos la presencialidad, entendiendo que la presencialidad es imprescindible en educación, pero también entendiendo que en esta situación de pandemia y en esta segunda ola tan agravada y tan feroz como se está viniendo, tenemos que ser cuidadosos y moderados y pedir lo que corresponde. En lo posible de mantener esta bimodalidad de presencialidad y después en forma virtual, en la semana que los chicos no van a la casa, nos parece suficiente. Particularmente yo tengo un hijo en edad escolar y esto lo veo que, digamos, el año pasado prácticamente no tener clase y no tener contacto con sus compañeros y ahora tener cada tanto, me parece que eso ya hace que los chicos estén distintos, se sientan distintos, tengan otras vivencias y empiecen a completar aquello que necesitaban. Pero, bueno, como te digo, entendiendo que no sabemos hasta cuándo va a ser, porque realmente está muy complicada, sobre todo la cuestión sanitaria. Vos fíjate que vemos que quizás hay muchos casos, no tan graves como los que estábamos viendo en otro momento, pero hay mucho contagio y ya no está dando abasto el sistema sanitario. Entonces tenemos que ser cuidadosos y respetuosos con lo que nos va indicando el gobierno, que ellos son los que tienen el termómetro real de lo que está pasando en cada hospital y en cada sanatorio. Me preocupa muchísimo esto que escuchábamos en las noticias de que el oxígeno no está alcanzando. Cada 2 días están cargando esos tubos gigantes de oxígeno. Entonces, la verdad que tenemos que ser en esto sinceros y decir, sí, para nosotros la presencialidad es imprescindible. Yo vengo de la vieja escuela donde todo fue presencial, imposible pensar que haya una pandemia como la que estamos viviendo, tener que estar aislados, tener clases en tu casa, traer una computadora. Creo que no existían las computadoras cuando yo iba a la escuela primaria. Pero bueno, más allá de eso, como te digo, para nosotros, si bien es imprescindible por el contacto, por el vínculo, porque se enseña de otra manera, bueno, aprovechemos estos recursos que tenemos. Pero para esto también es sumamente importante que si se llega a dar la situación de que hay que volver a tener clases en forma virtual, tenemos que tratar de garantizar que realmente se cumpla. Porque escuchábamos el año pasado que decían desde el Ministerio de Educación, bueno, pero los chicos que no pueden conectarse tienen los cuadernillos para hacer las clases, y sabemos que no es lo mismo estar al lado de un docente que te vaya explicando, o enfrente tener el docente en la pantalla que te vaya explicando, que te lo enseñe tu mamá, tu hermana o alguien, o nadie, porque hay chicos que no han tenido nadie que les pueda explicar. Entonces, estas desigualdades me parece que son las que tenemos que cuidar y no tienen que pasar. O sea, si volvemos a la virtualidad, garanticemos que todos, realmente todos los niños puedan tener acceso a la educación. Uh-huh. Existen varios proyectos que tienen que ver con esto de las restricciones a nivel nacional. Uno que están evaluando en el Ministerio de Educación de la Nación con una presencialidad donde los chicos y las chicas vayan una vez por semana a la escuela, que tengan encuentros presenciales una vez por semana. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esta bimodalidad un poco más restringida a la que se estaba iniciando?
Yo creo que a nada es algo, o sea, no sé si es lo mejor, pero a no tener directamente presencialidad es algo, va salvando algo, y sobre todo tenemos que pensar en los adolescentes que necesitan tanto el contacto y el estar cerca de sus amigos. Vos fíjate que si no pasan estas cuestiones de las fiestas clandestinas, que contradictoriamente lo estamos viendo en adultos, las fiestas clandestinas aquí en Santa Fe y no en adolescentes, pero bueno, buscan de juntarse, de sentarse juntos, de ir a la casa de uno, ir a la casa del otro. Me parece que acá, sobre todo en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, eso lo hablábamos ayer con un ministro, hay un acatamiento bueno sobre las restricciones horarias, se está respetando bastante. Te vuelvo a repetir, Buenos Aires como que es otro mundo, ¿viste? Pero realmente no sé si es lo mejor, pero es algo, tener, aunque sea un día de presencialidad, 2 días de presencialidad, es algo, a nada es algo. Ya le voy a preguntar por la reunión con el ministro Jorge Laña, pero usted tiene una agenda de recorridas y visitas por distintos puntos de la provincia, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, donde imagino se generan muchas de las iniciativas parlamentarias. ¿Cómo está la percepción de la gente en torno a lo que se vive, a la pandemia, las restricciones, cómo impactan las restricciones en lo laboral, en lo económico, la salud, las clases? Y un aspecto fundamental que es también la seguridad, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, en realidad, como vos decís, estuvimos recorriendo, estuvimos por Reconquista, estuvimos en localidades más cercanas de aquí de Santa Fe, estuvimos en Rosario, en Montevera, en Sauce Viejo. Y aquí en la ciudad de Santa Fe, junto a Ana Catena, que es una dirigente de nuestro espacio, estuvimos recorriendo los barrios, sobre todo los del noroeste. Es más, estuvimos, te digo, en calle Formosa y Circunvalación, no sé si te ubicás. La verdad que es doloroso ver cómo vive la gente y cómo se acostumbra a veces a vivir así, porque se ven obligados, porque no encuentran la solución. Veíamos microbasurales, que ya que micros no, eran macrobasurales gigantes, porque el recolector de residuos no llega a la zona, porque no tiene acceso por cómo están las calles, porque tienen miedo por la inseguridad. Lo mismo pasa con las ambulancias. Bueno, nos contaban, por ejemplo, en ese barrio que es San Agustín, nos decían que hacía unos días habían matado a un chico por la espalda y estuvieron llamando a la ambulancia y la ambulancia nunca apareció, lo llevaron trasladado ellos en auto. Estas cuestiones me parece que tenemos que empezar a poner el ojo en el norte de nuestra ciudad, en el norte olvidado, porque hay mucha gente de trabajo, mucha gente muy bien que vive allí. Entonces tenemos que empezar a darles lo que necesitan. El recolector de basura no puede llegar hasta ahí por el estado de las calles y bueno, pongamos un contenedor de basura en algún lugar donde la gente pueda dejar, no se puede armar un microbasural y se termina ese microbasural cuando a alguien se le ocurre prender fuego, que es un peligro también por el humo que provoca, por la intoxicación que puede producir en los chicos, porque está la circunvalación cerca y puede provocar un accidente. Bueno, las luces, las únicas luces que tienen son las luces de las casas, no hay luces en las calles. Esto favorece, por supuesto, la inseguridad. La inseguridad, no solamente el robo, sino también la inseguridad que vivimos, que podemos vivir las mujeres o los hombres cuando se han intentado violar niñas o raptar niñas de allí. Me parece que son temas que tiene que ocuparse no solamente el municipio con lo suyo, pero el gobierno provincial también tiene que entrar. Es como hablar de la reunión que tuvimos ayer, porque fue muy interesante en relación a seguridad, pero hay que llegar con el Estado entero. No solamente el policía, sino el policía, la gente de desarrollo para ver qué programas cómo podemos ayudar a esa gente, niñez para ver en qué situación están los chicos. Sabemos que han crecido muchísimo las situaciones de violencia intrafamiliar y los chicos que han sufrido abuso durante la pandemia, el aislamiento que hemos tenido en el 2020.
no están yendo a la escuela, prácticamente no fueron a la escuela, ahora están volviendo a la escuela y los chicos están llevando esto que han vivido a las escuelas. Tenemos que darle una solución, no podemos solamente escucharlos y nos damos vuelta y seguimos. Nuestro compromiso fue decirlo, gestionarlo, hablar con los ministros. Realmente estamos muy cansados de esta grieta política que si es blanco o es negro. No, no es blanco ni es negro. Tenemos que ir todos juntos, tenemos que buscar el punto, porque si no de esta no vamos a salir. Con esta grieta así tan marcada, no vamos a salir. Por eso nosotros apostamos al diálogo, a la búsqueda de consenso. No importa que seamos opositores a este gobierno provincial, lo vamos a acompañar para que mejore la vida de nuestros santafesinos. Bueno, ha mencionado la reunión con el ministro Jorge Laña, su segunda reunión con el ministro Jorge Laña, esta vez acercando también a los pastores evangélicos que por supuesto también están preocupados por la inseguridad. ¿Han podido llevarle todos estos reclamos, todas estas situaciones al ministro Jorge Laña? ¿Cuál fue su receptividad? ¿Qué les planteó también el ministro en este sentido? Sí, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión con el ministro Jorge Laña, donde en ese diálogo surgió esta necesidad de trabajar en esos barrios más excluidos y de trabajar con aquellas instituciones, asociaciones, escuelas, capillas que justamente lleguen a lo más profundo de esos barrios. Por eso nosotros le ofrecimos abrirle las puertas con los pastores evangélicos, porque realmente nosotros tenemos hecho un trabajo codo a codo con ellos, los vamos acompañando y apuntalando y aprendiendo también del trabajo que hace la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica también, porque hay muchos curas que están metidos en los barrios excluidos, trabajando codo a codo con la gente. El ministro ya había tenido reunión con los arzobispos de Santa Fe, de Rosario y de Rafaela, por eso nosotros ofrecimos acercar al presidente del Consejo de Pastores de Santa Fe, Miguel Matei, el presidente del Consejo de Pastores de Rosario, que es José Luis Urso, también estuvo José Luis Duarte de la ciudad de Rafaela, vino el pastor Aldo Martín de Rosario, y estuvo también Evangelina y Humberto Galeto, que pertenecen a Visión de Futuro de aquí de Santa Fe, y son con los que nosotros más contactos tenemos y llegada y diálogo tenemos. La verdad que sabemos el trabajo que hace la Iglesia Evangélica pastoral y social en estos barrios. Ellos van a buscar justamente a la gente que está en situación problemática, a aquellos que delinquen, a aquellos que están metidos en la droga. Trabajan muy bien con los niños que se los toma de soldadito muchas veces. Y bueno, fuimos a contarle este trabajo que realizan los pastores en estos barrios al ministro. El ministro, más allá de eso, él también pudo contarle a los pastores todos los programas que tiene el gobierno provincial y buscar de articular justamente acciones concretas en estos barrios más complicados. Fue una reunión sumamente positiva, una reunión donde se dejaron los egos políticos de lado, donde nosotros nos pusimos a disposición, el ministro hizo lo mismo con nosotros, y creo que es un gesto político muy importante esto de que oposición y oficialismo se sienten a hablar y tratar de buscar un consenso, un trabajo y algo concreto para darle a nuestra sociedad, sabiendo lo difícil que es la situación de inseguridad y sabiendo que la inseguridad no solamente se va a solucionar poniendo más policías en la calle, porque esto es algo estructural, es un problema social que tenemos, como dije hoy, no hay que solamente atacarlo mirando al policía, sino que tenemos que incorporarnos todos, toda la sociedad tiene que estar abocada para que esto empiece a diluirse de a poco y un poco, que es lo que necesitamos para estar más tranquilos en cada ciudad de nuestra provincia. Recién, antes de la pregunta que hice sobre la reunión con el ministro Laña, decía que a la grieta la tenemos que cerrar con más diálogo. ¿Falta diálogo para poder solucionar todos estos problemas estructurales, como mencionaba recién?
Sí, totalmente, es lo que yo te decía, tenemos que dejar de pensar en esta grieta, si es negro, si es blanco, si es kirchnerista, si es macrista, tenemos que sentarnos a hablar todo el arco político, porque se nos va de las manos el país, no la provincia, se nos va de las manos el país, basta de esta grieta. Yo creo que en Santa Fe hay una suerte de querer empezar a sentarnos y a, bueno, a dialogar sobre aquellas cuestiones tan medulares como por ejemplo la educación, la inseguridad, y empezar también a escuchar lo que pide la sociedad y escuchar a aquel que no piensa igual, pero bueno, seguramente en algún punto vamos a coincidir y a partir de eso podemos construir algo. Sí, la verdad yo estoy cansada de la grieta. Creo que hay muchos que dicen, no sé si existe o no existe. No, para mí sí existe. Existe porque hay egos políticos que hacen que esto siga existiendo. Y esto se tiene que terminar. Tenemos que ser una sociedad más sana. Tenemos que aprender a escucharnos. No sé si has visto últimamente en relación a la enfermedad de Miguel Lifchi, que se encuentra internado. Hemos visto mucha gente que le da aliento, pero también abajo de esa gente que le da aliento, gente escondida atrás de un dibujito, porque ni siquiera el nombre ponen, muy agresiva. Tenemos que dejar de ser tan agresivos, poder escucharnos, poder aceptar la diferencia con respeto. Si no, no vamos a poder construir nada, nada, va a estar todo perdido. Las redes sociales, como yo digo, la verdad que son mágicas porque uno pone algo ahí, se viraliza, pero también son peligrosas. Tenemos que aprender a usarlas. Y sobre todo aquellos que tenemos funciones y que estamos un poco más expuestos políticamente o para la sociedad, mejor dicho, porque también hay docentes, hay profesionales que trabajan, y tenemos que ser respetuosos, empezar a escuchar y tratar de con respeto contestar y no buscar siempre la confrontación y no politizar todos los temas, como por ejemplo se politizó el tema de la presencialidad o no en las escuelas, que se llegó a un punto que ya era imposible encontrar un punto medio y decir, bueno, vayamos de a poco, algunos días que los chicos, no, era o van o no van. No, no hay punto medio, no hay punto medio. Yo no digo que para todo hay que estar ahí en las medias tintas, no, pero sí, en este momento donde está tan marcada la diferencia, tenemos que empezar a construir en algún momento, y la construcción es a través del diálogo. Buenísimo, diputada. Realmente muchísimas gracias por participar una vez más de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo, ahora sí ya a modo de cierre. No, solamente lo que voy a agregar es el consejo que estamos dando y que tenemos que seguir dando, de seguir cuidándonos. Hay una enfermedad afuera, no podemos desmentirla. La verdad que las vacunas a cuentagotas están llegando, pero están llegando, eso hace que todo esté un poco más moderado que lo que debería estar, pero bueno, seamos conscientes de que nuestro sistema sanitario, y no por lo edilicio solamente, sino por el recurso humano, tiene un límite. Y tenemos que entender que los médicos, los enfermeros, están cansados. Están abriendo un hospital de campaña en el Liceo Militar General Belgrano, enfrente del Hospital Cuyen, y van a usar el mismo recurso humano que hay, no van a incorporar. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Más que salir con el barbijo, tener el distanciamiento, evitar las reuniones, son 15 días, a lo mejor después son 15 días más, pero preferible esto a perder la vida o ponernos en riesgo. Muchas gracias a vos, Facundo. Nuevamente muchísimas gracias.